El compromiso de tu hermana era importante, eso fue lo que dijo mi mamá mientras mis padres se saltaban el funeral de mi esposo por la fiesta de Valeria. Cuando el ataúd fue bajado, mi teléfono vibró, 36 llamadas perdidas y un mensaje de texto que hizo que toda la fiesta se congelara. La mañana en que enterré a mi esposo, los bancos de madera dentro de la capilla me devolvieron la mirada. Filas de madera vacía donde debería haber estado mi familia. El viento golpeaba los vitrales. Mi teléfono vibraba aún más fuerte con 36 llamadas perdidas y un mensaje cortante: necesitamos hablar ahora. Mientras yo estaba de pie junto a un ataúd, ellos estaban bajo luces de ensueño levantando copas de champán. El dolor me dejó vacía, pero la traición me volvió astuta. Y en ese silencio vacío, hice un voto. Si ellos elegían la celebración en lugar de la compasión, entonces yo elegiría el silencio en lugar de la sangre, y ese silencio se convertiría en mi arma. La iglesia olía a lirios que se marchitaban demasiado rápido, con los pétalos curvándose como si no pudieran soportar presenciar lo que estaba sucediendo. Me detuve en el umbral, aferrando el folleto doblado hasta que los bordes se doblaron bajo mi presión. Los bancos de madera se extendían ante mí, pulidos y brillando bajo la luz tenue, pero estaban vacíos. Tan vacíos que se sentía como un castigo. Ni una cara familiar, ni la silueta rígida de mi madre, ni los hombros severos de mi padre, ni siquiera la risa nerviosa de Valeria que alguna vez llenaba cada habitación. Mi hermana estaba al otro lado de la ciudad celebrando su reciente compromiso. Y mis padres también estaban allí, chocando copas. Incluso Sofía, mi supuesta mejor amiga desde la escuela secundaria, había preferido las lentejuelas y el champán al luto. Quería creer que llegarían tarde, sin aliento y llenos de excusas, tal vez incluso avergonzados. Seguía mirando hacia las puertas cada vez que el viento las sacudía, pero nadie venía. El silencio era más fuerte de lo que cualquier himno de órgano podría haber sido. Me presionaba el pecho, un peso más pesado que el propio dolor. Sentía como si los mismos bancos vacíos me susurraran: estás sola. Siempre has estado sola. La voz del pastor sonaba monótona, una oración que se desvanecía en el zumbido de la calefacción. Mis ojos se fijaron en el ataúd, de roble oscuro pulido hasta brillar como el agua a medianoche. Dentro yacía Mateo, el hombre que una vez me prometió que nunca enfrentaría las tormentas sola. Sin embargo, aquí estaba yo, sacudida por la tempestad y abandonada. La traición calaba más hondo que la pérdida, porque no podía entender cómo personas que decían amarme podían borrarme tan casualmente de sus calendarios. Cuando terminó el servicio, se me acercaron extraños, vecinos con los que apenas hablaba, compañeros de trabajo de Mateo que le habían estrechado la mano más veces de las que habían hablado conmigo. Me ofrecieron condolencias corteses, con manos en mi hombro que se deslizaban demasiado rápido. Palabras huecas como: está en un lugar mejor, resonaban sin sentido. Ninguno de ellos conocía la risa de Mateo o la forma en que solía tararear mientras arreglaba el lavabo, o cómo traía a casa té de menta cuando yo tenía fiebre. Ninguno de ellos me conocía a mí tampoco. Eran sustitutos de la familia que debería haber estado allí, sombras que fingían ser calor. Afuera, el viento helado atravesaba mi abrigo negro mientras los sepultureros cargaban el ataúd hacia la fosa que esperaba. Los seguí, con los tacones hundiéndose en la hierba húmeda. El cielo era de un gris amoratado, cargado de nubes, como si también estuviera de luto. El ataúd fue bajado, las cuerdas gemían como si se resistieran a dejarlo ir. Mis rodillas temblaban, pero me obligué a mantenerme en pie. Si caía ahora, nadie me sostendría. La tierra esperaba, oscura y paciente. Una pala se clavó en la tierra, y cada montón de lodo que golpeaba el ataúd sonaba como una puerta cerrándose de golpe. Apreté la mandíbula, negándome a llorar. Las lágrimas empañarían el momento, y yo quería sentirlo todo. El abandono, la rabia, el dolor, como cristales afilados bajo mi piel. Al otro lado de la ciudad, sin duda la risa resonaba en copas de cristal y los tenedores chocaban contra platos de pastel. Ese sonido imaginado me cortaba peor que el viento frío. Saqué el teléfono de mi bolso, más por reflejo que por esperanza. La pantalla se iluminó al instante. 36 llamadas perdidas, la mayoría de mi madre, algunas de mi padre, un grupo de Valeria e incluso 2 de Sofía. Un mensaje de texto flotaba en la parte superior: necesitamos hablar ahora.
La audacia casi me hizo reír. No podían estar aquí, pero podían inundar mi teléfono. No podían sentarse en los bancos de la iglesia, pero podían exigir mi atención como si les debiera algo. Coloqué el teléfono boca abajo sobre mi regazo y miré la fosa abierta. Tal vez tenías razón, Mateo, susurré, aunque ningún sonido salió de mi garganta. Él siempre me había advertido que el amor familiar podía ser condicional, que la sangre no siempre significaba lealtad. Yo había discutido con él, insistiendo en que me amaban a su manera. Ahora, con el ataúd desapareciendo en la tierra, veía lo equivocada que había estado. Cayó la última palada de tierra. El pastor cerró su Biblia. La gente se fue alejando, con sus pasos amortiguados por la hierba. Pronto me quedé sola ante la tumba. El aire estaba inmóvil, excepto por el aleteo del folleto en mis manos. Las páginas se rasgaron un poco donde mi agarre había sido demasiado fuerte. Mi pecho se vació como si me hubieran arrancado algo vital. Intenté respirar, pero el aire sabía a metal, como la traición misma. Cuando finalmente me dirigí hacia mi auto, el cementerio se extendía vasto y desierto. Imaginé el brillo de las luces decorativas al otro lado de la ciudad, el diamante de Valeria captando los destellos, mis padres sonriendo radiantes, incluso la risa de Sofía entretejida en la noche. Todos habían elegido la alegría sobre el dolor, la celebración sobre la compasión, y al hacerlo, se habían elegido a sí mismos por encima de mí. Al subir al asiento del conductor, miré hacia atrás por última vez a la tumba. El montículo de tierra ya se estaba alisando bajo el peso de las palas, como si borrara la presencia de Mateo. Mi corazón se encogió, pero más fría que el dolor era la certeza que se formaba en mi interior. No solo estaba llorando a un esposo. Estaba llorando a la familia que creía tener. Los lirios del funeral todavía permanecían en mi sala de estar, con su fragancia densa, empalagosa, ya curvándose en la decadencia. Me senté en el borde del sofá, con el abrigo todavía bien envuelto a mi alrededor. La fotografía de Mateo se balanceaba sobre mis rodillas. El silencio era sofocante. Mi teléfono zumbaba una y otra vez desde la mesa, un insecto inquieto que se negaba a morir. Lo dejé temblar sin responder, con el cuerpo demasiado pesado para moverme. Entonces sonó el timbre, agudo, insistente, implacable. Lo ignoré una vez, luego 2 veces, pero volvió a sonar, esta vez más prolongado, hasta que el sonido se esculpió en mi pecho. Finalmente, con las piernas rígidas como piedras, me levanté y abrí la puerta. Allí estaba ella. Mi madre, vestida con el mismo vestido de seda que había usado para la fiesta de compromiso de Valeria. Las lentejuelas captaban la luz del pasillo, brillando como fragmentos de vidrio roto. Su cabello estaba perfectamente peinado, su perfume era dulce y mareador, como si hubiera caminado directamente de la celebración a mi puerta. Por un momento, se me cortó la respiración. Parecía intacta por el dolor, intacta incluso por la vergüenza. Mariana, necesitamos hablar, dijo, con voz cortante, ensayada. Sin un temblor, sin una pizca de disculpa. Aferré el marco de la puerta hasta que se me blanquearon los nudillos. Te perdiste su funeral, susurré, con la garganta irritada. Su expresión vaciló. Fastidio, no culpa. Cariño, fue un momento desafortunado. El compromiso de tu hermana era importante. Es algo que ocurre una vez en la vida, algún día lo entenderás. Las palabras rompieron algo dentro de mí. Una vez en la vida, como si el entierro de mi esposo fuera algo repetible, como si la tierra pudiera abrirse 2 veces para el mismo cuerpo. Una risa amarga brotó de mí, aguda y baja. Importante. El champán y los diamantes pesaron más que enterrar al hombre que me trató mejor de lo que toda esta familia jamás lo ha hecho. Su mandíbula se tensó. Pasó a mi lado y entró en la casa como si todavía le perteneciera, como si la muerte de Mateo me hubiera dejado incapaz de establecer límites. Se sentó en el sofá, cruzando las piernas con delicadeza, y la tela de su vestido crujió como susurros en un velorio. Mariana, escucha, comenzó, cambiando su tono a uno de negocios. Ahora hay responsabilidades. Ciertos activos. Tu padre y yo no creemos que sea prudente que los manejes sola. La casa, los ahorros, las acciones de la empresa de Mateo.
Sería mejor si se redistribuyeran. La palabra me golpeó como un golpe físico. Redistribuyeran. No consuelo, no recuerdo, no apoyo, solo división. Como si la vida de Mateo hubiera sido un pastel y ella hubiera llegado tarde a reclamar su porción. ¿A quién? Pregunté, aunque ya lo sabía. A Valeria. Por supuesto, ella está comenzando su nueva vida con Santiago. Necesitará apoyo. ¿Y tú estarás bien? Siempre has sido fuerte. Fuerte. Esa palabra había sido su excusa durante toda mi vida. Fuerte significaba que no necesitaba ternura. Fuerte significaba que podían despojarme de todo y yo seguiría sonriendo. Fuerte era su licencia para descuidarme. Me senté frente a ella, con la foto de Mateo ahora apretada contra mi pecho. Así que se saltaron su funeral para brindar por el compromiso de ella. Ana, ahora vienes aquí a pedir también su legado. Se movió apenas un poco, pero levantó la barbilla desafiante. No tergiverses las cosas. Es un deber familiar. Tu hermana se merece lo mejor. No seas egoísta. La palabra egoísta dolió más que el dolor. Mis manos temblaban sobre el marco de la foto, pero mi voz se mantuvo baja, casi demasiado tranquila. ¿Crees que soy egoísta porque no voy a entregar lo que Mateo construyó con sus propias manos? ¿Porque no dejaré que lo borres de la misma manera que lo borraron hoy? Ella confundió mi quietud con rendición. Sus labios se curvaron levemente. Buena chica, murmuró, tocándome el brazo como si hubiera ganado algo. Me levanté lentamente, con cada movimiento deliberado, y caminé hacia la puerta. Mi corazón latía con fuerza, no por debilidad, sino con algo más agudo, más duro. Pasa, mamá, le había dicho antes. Ahora, mientras salía y las lentejuelas brillaban bajo la luz del porche, le susurré tan suavemente que no pudo oír, ni lo sueñes. Cuando la puerta se cerró, me apoyé contra ella, con los pulmones ardiendo. La casa olía a lirios y traición. Mi teléfono se iluminó de nuevo, zumbando interminablemente, pero no respondí. Que entren en pánico con sus vestidos y esmokines. Que suden pensando por qué no respondo. El silencio sería mi escudo, mi arma. Y, sin embargo, en ese momento, sentí que el peso de la impotencia me presionaba de nuevo. No podía traer de vuelta a Mateo. No podía reescribir los bancos vacíos. Solo podía quedarme aquí, abandonada 2 veces. Una por la muerte y otra por la sangre. La noche después de que mi madre se fue, no pude dormir. La casa crujía bajo la presión de los vientos invernales, y cada sonido me recordaba lo vacías que se sentían las habitaciones sin la presencia de Mateo. Fui a su estudio, el único espacio que aún olía a él, madera de cedro, tinta y un leve aroma a té de menta. Su escritorio estaba impecable, cada papel perfectamente archivado, los bolígrafos alineados, los cajones cerrados con llaves que siempre me había dicho que eran para emergencias. Recordé la pequeña caja fuerte de metal que guardaba en el cajón inferior, mis dedos temblaron mientras la sacaba y la colocaba sobre el escritorio. Por un momento, simplemente la miré, con el metal frío bajo mis palmas, como si abrirla hiciera que su ausencia fuera definitiva. Pero cuando giré la llave, la caja se abrió suavemente, revelando un fajo de documentos atados con una banda elástica, y encima, un sobre con mi nombre escrito con la caligrafía precisa de Mateo. Se me cortó la respiración. Saqué los papeles. El testamento era el primer documento, sellado por el abogado, cada línea redactada meticulosamente. Mis ojos recorrieron las páginas hasta que se congelaron en la línea más importante: dejo todos mis bienes, incluyendo nuestra casa, cuentas de ahorro y acciones de la empresa, únicamente a mi esposa, Mariana Castillo. Un sonido escapó de mí, algo entre un sollozo y un suspiro de alivio. Por primera vez desde el funeral, me sentí firme, como si Mateo hubiera regresado de la tumba para sostenerme. Él había confiado en mí y solo en mí lo que había construido. Sin redistribución, sin condiciones que dieran poder a mi familia. Era mío. Todo. Me recliné en la silla, con las lágrimas quemándome los ojos. Pero luego, al buscar más a fondo, se deslizó otro sobre, marcado por la mano de Mateo, anexo para ser abierto solo si es impugnado. Mi pulso se aceleró.
Desdoblé las páginas de adentro y comencé a leer. El anexo era corto pero contundente, una salvaguarda que Mateo había diseñado con la misma previsión que usaba en cada proyecto. En caso de que mi testamento fuera impugnado por la familia o partes externas, una parte de mis acciones de la empresa y activos líquidos se redirigirá a un fideicomiso benéfico para la fundación del Hospicio de Arroyo Claro. Exhalé con un escalofrío. El giro de la situación me asombró y me consoló a la vez. Si intentaban quitarme algo, no lo lograrían. Solo perderían más. Su codicia alimentaría al mismo hospicio donde Mateo y yo habíamos trabajado como voluntarios, donde habíamos pasado horas recaudando fondos para pacientes que no tenían familia alguna. Él se había asegurado de que cualquier ataque contra mí solo fortaleciera aquello en lo que él creía. Mis dedos recorrieron la firma al final, el nombre de Mateo, firme e inquebrantable. El alivio me inundó, inesperado y feroz. El peso de sus amenazas se sentía más ligero ahora. Tenía algo más que el testamento para defenderme. Tenía su estrategia, su escudo silencioso. Me recosté contemplando los dos documentos lado a lado. Por un lado, su confianza incondicional en mí. Por el otro, su cuidadosa contingencia, una red que me sostendría si intentaban empujarme al abismo. La mezcla de dolor y gratitud me abrumó, chocando como olas. Por primera vez desde que vi los bancos vacíos, sentí que el suelo bajo mis pies volvía a ser sólido. El viento sacudía los cristales de la ventana, pero en lugar de pavor, sentí firmeza. Mateo se había preparado para su traición mucho antes de que ocurriera. Él los conocía de una manera que yo me había negado a ver. Quizás eso también era amor, no solo protegerme mientras estaba vivo, sino preparar el mundo para protegerme cuando ya no estuviera. Volví a guardar los papeles en la caja, deslicé la llave en la cadena alrededor de mi cuello y susurré al silencio: gracias, Mateo. No dejaré que deshagan lo que construiste. Por primera vez en días, dormí, con el testamento y el anexo seguros bajo llave, y mi corazón firme al saber que no estaba indefensa. La guerra que mi familia quería ya había sido anticipada, y Mateo había escrito la primera victoria en la ley. A la mañana siguiente, guardé el testamento de Mateo y el anexo en una carpeta y conduje hasta la oficina del señor Aguilar, el abogado de la familia en quien Mateo había confiado durante años. Su oficina estaba en un edificio de ladrillo en la calle principal, el tipo de lugar por el que la gente pasa todos los días sin notar. Adentro, el aire olía a cuero y papel viejo, una biblioteca de secretos ajenos encuadernados en contratos. El señor Aguilar era un hombre alto de unos 60 años, con cabello plateado y escaso, y las gafas apoyadas bajas sobre la nariz. Se levantó cuando entré, con un apretón de manos firme pero cálido. Mariana, dijo con suavidad, lamento mucho tu pérdida. Mateo hablaba a menudo de ti. Escuchar el nombre de Mateo en labios de otra persona casi me quiebra, pero me contuve y coloqué la carpeta sobre su escritorio. Él dejó esto, dije simplemente. Aguilar se acomodó las gafas, hojeando con cuidado el testamento y el anexo. Sus cejas se elevaron, primero con reconocimiento, luego con aprobación. Mateo fue minucioso, muy minucioso. Te lo ha dejado todo, y este anexo es una salvaguarda inteligente. Si es impugnado, tu familia solo se dañará a sí misma. Perderán ante la fundación del hospicio. El alivio recorrió mi interior, pero la expresión de Aguilar cambió, ensombreciéndose ligeramente mientras se reclinaba en su silla. Aún así, dijo en voz baja, debes estar preparada. ¿Para qué? Pregunté. Él entrelazó las manos. Tu familia podría intentar impugnar el testamento. A veces, el dolor o la codicia pueden empujar a la gente a cometer actos imprudentes. Podrían intentar falsificar documentos, afirmar que Mateo hizo promesas, o incluso presionarte para que firmes papeles bajo coacción. No sería la primera vez que veo a familias destruirse de esta manera. Sus palabras me helaron la sangre. Ya había visto su crueldad cuando me abandonaron en el funeral. Más imaginar que falsificarían las palabras de Mateo, distorsionando su legado, me revolvió el estómago. Aguilar debió ver el miedo en mi rostro. Actuaremos en silencio, continuó. Enviaremos copias certificadas del testamento a todas las instituciones pertinentes, bancos, la junta directiva de la empresa, el tribunal de sucesiones. De ese modo,
Cualquier reclamación fraudulenta contradirá los registros oficiales. No necesitas discutir con ellos directamente. Deja que la ley responda por ti. Asentí lentamente, agradecida por su calma. Entonces, mi papel es mantener el silencio. Sí, dijo con firmeza. El silencio es tu defensa. No discutas con ellos. No firmes nada. Ni siquiera les respondas. Cada palabra que usen en tu contra solo los dejará en evidencia. Mateo construyó esta estructura para protegerte. Confía en ella. Por un momento, casi sonreí. Mateo, incluso en la muerte, había orquestado un plan donde el silencio era la fuerza. Aguilar me deslizó un bloc de notas. Anota cada llamada, cada mensaje, cada encuentro. La documentación es tu arma. Si intentan intimidarte, construiremos un registro. Si la situación escala, incluso podemos solicitar una orden de restricción. Mi mano tembló levemente mientras garabateaba unas notas. Entonces mi teléfono volvió a zumbar sobre el escritorio. Miré hacia abajo, un número desconocido, un mensaje nuevo: firma los papeles o lo lamentarás. Las palabras brillaban en la pantalla, crudas y frías. Mi pecho se apretó, no por pánico, sino por reconocimiento. Ya habían comenzado. Giré el teléfono para que Aguilar pudiera verlo. Sus ojos se entrecerraron. No respondas. Guárdalo. Reenvíamelo. Esto es exactamente a lo que me refiero. Intentarán usar el miedo antes que la razón. Tragué saliva, asintiendo. Una parte de mí quería borrar el mensaje para eliminar la amenaza, pero otra parte, ahora más fuerte, entendió que esto era evidencia, un rastro que conducía de vuelta a su desesperación. Aguilar se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. No estás indefensa, Mariana. Recuerda que la ley ya está de tu lado. Deja que ellos mismos caven su propia tumba. Sus palabras se asentaron en mí como piedra. Guardé el teléfono de nuevo en mi bolso, con la pantalla aún vibrando débilmente con otra llamada que no respondí. Por primera vez, entendí que el silencio no era solo evasión. Era estrategia. Una armadura forjada por la previsión de Mateo. Al salir de la oficina de Aguilar, el aire invernal me azotó las mejillas, pero ya no me sentía frágil. Mi familia creía que podía acorralarme con presión, con amenazas, con culpa. No se daban cuenta de que cada paso que daban solo estrechaba la trampa que Mateo había construido para ellos. Me ajusté el abrigo y caminé hacia el auto. El teléfono vibró de nuevo en mi bolsillo, otro número desconocido. Dejé que sonara, con la mandíbula firme. Querían que me arrepintiera. En cambio, serían ellos quienes lo harían. Me senté a la mesa de la cocina esa noche con el testamento de Mateo extendido ante mí como un mapa, pero mis ojos ya no veían las palabras. En cambio, viajaron en el tiempo a través de los años y los recuerdos, hasta el comienzo mismo de mi vida dentro de esta familia que ahora me daba la espalda. Tú eres la fuerte, Mariana. Esa frase me había seguido como un fantasma desde que tenía uso de razón. Mi madre lo dijo cuando yo tenía 8 años, cuando me pidió que acompañara a Valeria a la escuela mientras ella se quedaba en casa para su club de lectura. Lo dijo de nuevo cuando yo tenía 12, cargando las bolsas de la compra por las escaleras del porche mientras Valeria se sentaba adentro con un vaso de limonada. Tú puedes, Mariana. Eres fuerte. En ese momento, pensé que era un elogio, una insignia de honor. Me decía a mí misma que la fuerza significaba que yo era especial, confiable. Pero la verdad, a medida que pasaban los años, era que ser fuerte se convirtió en un permiso. Permiso para que se apoyaran en mí, para ignorarme, para negarme afecto porque creían que no lo necesitaba. Recordaba vívidamente una noche de invierno. Valeria se había resbalado en el hielo y se había raspado la rodilla. Mi padre corrió a su lado, levantándola en sus brazos como si se hubiera roto ambas piernas, llevándola a la casa como si fuera de porcelana. Esa misma semana, regresé a casa con el labio partido por una pelea en el patio de la escuela defendiéndola. Mi madre apenas levantó la vista de la estufa. Mariana, estarás bien. Eres fuerte. El favoritismo no había sido repentino, me daba cuenta ahora.
Había sido el aire que respiré al crecer. Valeria, la delicada, la que necesitaba protección, era la joya de la familia. Yo era el escudo, el amortiguador, la que debía sobrevivir a cualquier golpe que me lanzaran. Los recuerdos se acumulaban, cada uno más pesado que el anterior. En Navidad, Valeria siempre abría el primer regalo mientras yo recogía el papel de regalo del suelo. En los cumpleaños, sus pasteles eran de pisos y decorados, el mío, a menudo, una simple tarta de la tienda. Las palabras de mi madre sonaban como un disco rayado: ella es frágil, Mariana. ¿Entiendes? Tú eres fuerte. Pensé en la noche en que le presenté a Mateo a mi familia. Valeria había coqueteado descaradamente en la mesa, riéndose demasiado fuerte de sus chistes. Mis padres se reían con indulgencia, como si su comportamiento fuera encantador en lugar de grosero. Después de que Mateo se fue esa noche, mi madre me llevó aparte: no te sientas amenazada, querida. Valeria solo necesita atención. Ya sabes que tú eres la que tiene los pies sobre la tierra. En ese momento, me tragué mi irritación. Ahora lo veía con claridad. Incluso en mis momentos de felicidad, se me pedía que me hiciera a un lado. El giro de este descubrimiento me dolió más de lo esperado. Su traición en el funeral no había sido una ruptura repentina. Era el clímax inevitable de un patrón que llevaba décadas gestándose. Me habían estado abandonando todo el tiempo de pequeñas maneras que culminaron en este desamparo catastrófico final. Aferré la foto de Mateo en la mesa, pasando mi pulgar por el vidrio. Él también lo había visto. Por eso me había advertido que la sangre no siempre significaba lealtad. Él había presenciado el silencioso favoritismo, la forma en que mis padres trataban a Valeria como a una estatuilla de cristal y a mí como a la mesa sobre la que se apoyaba. Él sabía lo que yo no me había atrevido a admitir: nunca fui realmente elegida por ellos. El peso de esa verdad me oprimió hasta casi no dejarme respirar. Me dolía el pecho, no solo por el dolor de perder a Mateo, sino por la comprensión de que la familia que había defendido durante años, a la que había justificado durante años, nunca me había defendido a mí. Los bancos vacíos en el funeral no eran una anomalía. Eran el reflejo más honesto de lo que siempre había sido para ellos. Cerré los ojos, con recuerdos pasando como diapositivas crueles: Valeria llorando porque perdió su muñeca, mi padre conduciendo al otro lado de la ciudad para comprarle una nueva. Yo llorando por un examen reprobado, mi madre encogiéndose de hombros y diciendo: saldrás adelante. Valeria enferma con fiebre, envuelta en mantas mientras yo le traía agua. Yo enferma de neumonía a los 15 años, mis padres dejándome sola con un frasco de jarabe para la tos porque tenían una cena. La injusticia se acumulaba más alto, una torre de negligencia tambaleándose sobre mí. Quienquiera que mirara mi mente se habría horrorizado ante semejante desequilibrio, ante la pura crueldad disfrazada de vida familiar normal. Ya no era solo una traición. Era una traición que se había ensayado durante toda mi vida. Cuando abrí los ojos, el testamento seguía frente a mí, pero sus palabras se empañaban con las lágrimas. Mateo lo había sabido. Mateo me había elegido por completo, de manera inequívoca, como mi familia nunca lo había hecho. Por eso su regalo importaba más que el dinero. Era una prueba. Era una validación. Era la primera vez en mi vida que alguien me miraba y decía: tú eres la que importa. Y sin embargo, con esa validación venía el dolor de la injusticia, tan antiguo que se sentía eterno. Me incliné hacia adelante, apoyando la frente sobre la superficie fría de la mesa. Mi cuerpo temblaba, no por debilidad, sino por la aplastante conciencia de que nunca había sido fuerte porque quisiera serlo. Había sido fuerte porque ellos me habían obligado a serlo. La casa crujió de nuevo, un eco fantasmal. Pero no era Mateo quien me acechaba. Era la infancia que nunca había dejado atrás por completo. La tarde siguiente, regresé al estudio de Mateo, atraída allí como si un hilo invisible todavía me uniera a él a través de los objetos que dejó. Las motas de polvo giraban en la luz del sol que se filtraba por las persianas, bailando sobre los lomos de sus libros. Abrí los cajones del escritorio uno por uno, buscando no algo en particular, sino algún eco de él que aún no hubiera descubierto. En el cajón inferior, guardado debajo de una pila de viejas facturas de servicios públicos, encontré un sobrepequeño sellado con cera.
Mi nombre estaba escrito en el frente con la caligrafía de Mateo, la que usaba para los documentos que quería que se tomaran en serio. Mi pulso se aceleró. Lo llevé a la mesa y rompí el sello con cuidado, como si el más mínimo rasguño pudiera borrar su voz para siempre. Adentro había una carta de varias páginas escrita en tinta. Sus palabras se levantaban de la página, su voz tan clara en mi cabeza que por un momento sentí que estaba de pie a mi lado. Mariana, si estás leyendo esto, significa que no pude protegerte como prometí. Pero quiero que sepas que pensé en esto. ¿En ellos? ¿En ti? Conozco a tu familia y sé lo que podrían intentar cuando yo no esté. Construí protecciones en mi testamento, pero hay algo más que debes saber. Pasé la página, con las manos temblorosas. Hace años, cuando Valeria comenzó la universidad, creé un fideicomiso a su nombre, un fondo de becas. Pero ella no puede acceder a él a menos que se cumplan ciertas condiciones. El dinero solo se liberará si tu familia muestra unidad, si se mantienen a tu lado en lugar de en tu contra. Si te abandonan, si impugnan el testamento, la beca se disuelve y se transfiere en su lugar a la fundación del hospicio. Quería darle una oportunidad a Valeria, pero solo si ella y los demás demostraban que la merecían tratándote con respeto. Dejé de leer, con la respiración entrecortada. Él lo había sabido. Había planeado para su traición, incluso mientras les ofrecía una última oportunidad de gracia. No pude decirte esto mientras estaba vivo porque no quería que cargaras con ello. Pero si van tras de ti, recuerda que su propia codicia los despojará incluso del regalo destinado para ellos. Y si por algún milagro eligen la lealtad sobre la envidia, entonces Valeria tendrá el apoyo para comenzar su nueva vida. De cualquier manera, el poder es tuyo para sostenerlo. Confía en ti misma de la manera en que yo siempre he confiado en ti. Para cuando llegué a la firma al final, su rúbrica familiar, firme y segura, las lágrimas habían empañado la tinta. Mi corazón dolía, pero en ese dolor había un destello de esperanza, una pequeña llama encendida por la previsión de Mateo. Él no solo me había dejado bienes, me había dejado estrategia, protección e incluso misericordia. Me recosté, apretando la carta contra mi pecho. El giro de todo esto me conmovió profundamente. Mientras mi madre irrumpía en mi casa con su vestido de seda exigiendo una redistribución, Mateo ya la había superado estratégicamente desde el más allá. El futuro dorado de Valeria dependía no de mi sacrificio, sino de su propio comportamiento y el de nuestros padres. Si continuaban por el camino que habían elegido, abandono, codicia, crueldad, lo perderían todo, incluida la beca que asumían garantizada. Por primera vez desde el funeral, sonreí, aunque levemente. No era alegría, sino reivindicación. Mateo había creído en mí de tal manera que había convertido la traición de ellos en su propio castigo. Volví a guardar la carta en su sobre y la metí en la caja fuerte junto con el testamento y el anexo. El peso de la caja se sentía diferente ahora, menos como una carga y más como un arma que no tenía que empuñar, ya era lo suficientemente afilada por sí sola. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido de la nevera. Me senté en esa quietud, imaginando los rostros de mis padres si alguna vez descubrían la verdad. Pensaban que podían dejarme sin nada, no se daban cuenta de que Mateo había preparado el escenario para que sus manos se cerraran sobre el humo. La sensación de impotencia que me había asfixiado desde los bancos vacíos se levantó un poco. Mi dolor aún estaba a flor de piel, pero junto a él vivía ahora algo más firme, la certeza de que Mateo me había dado cada herramienta que necesitaba. La esperanza corría por mis venas, frágil pero innegable. Por primera vez, sentí que tal vez podría soportarlo, no solo porque fuera fuerte, sino porque alguien se había preocupado lo suficiente como para asegurarse de que no tuviera que ser fuerte sola. Fue una tarde de domingo cuando la tormenta llegó a mi puerta. El golpe no fue suave, fue fuerte, pesado e implacable. El tipo de sonido que no pide permiso, sino que exige la entrada. Me congelé a mitad de la sala, con la fotografía de Mateo todavía en mi mano. Los lirios sobre la mesa se habían marchitado por completo, con los pétalos ennegrecidos en los bordes y un olor rancio en el aire. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba lleno de rostros familiares. Mi madre estaba al frente, con los labios apretados y los ojos escaneando la casa como si ya le perteneciera. Detrás de ella se alzaba mi padre, con la mandíbula firme como una piedra, llenando el espacio con una autoridad silenciosa.
Y allí, brillando en su dedo, el anillo de compromiso de Valeria captaba la luz, con su sonrisa afilada y satisfecha mientras cruzaba el umbral sin invitación. Pero no eran solo ellos. Una figura la seguía de cerca, y mi pecho se oprimió al verla, Sofía, mi mejor amiga, o al menos lo había sido alguna vez. Evitó mi mirada por un segundo, luego levantó la barbilla, alineándose física y emocionalmente al lado de Valeria. En ese instante, el corte dolió más de lo esperado. No bastaba con que mi familia me hubiera abandonado, también habían traído a mi amiga para traicionarme. Me quedé inmóvil, con una mano aún sosteniendo el marco de la foto y la otra apoyada contra la puerta. Los 4 llenaban mi sala de estar, y el espacio de repente se sintió más pequeño, sofocante. Mi padre fue el primero en hablar, con voz baja pero firme. Mariana, esto ya ha durado bastante. Estamos aquí para arreglar las cosas. Me obligué a respirar con calma. ¿Arreglar qué? Mi voz era tranquila, pero mi pulso martilleaba en mis oídos. Los activos, interrumpió mi madre bruscamente. La casa, las cuentas, las acciones de la empresa. Tu hermana merece su parte. Tú no necesitas todo eso. Aferrarte a ello te hace ver amargada. Amargada. La palabra me cortó, pero me negué a mostrarlo. En cambio, miré a Valeria, que sonreía con superioridad como si ya hubiera ganado. Vamos, Mariana, dijo dulcemente. Él ya no está. No necesitas todas estas cosas para recordarlo. Deja que nosotros nos encarguemos de ellas. Su tono era dulce como el azúcar, pero impregnado de veneno. Se me revolvió el estómago, pero me mantuve en silencio. Sofía se movió entonces, dando un paso adelante, con voz suave pero firme. Tienen razón, Mariana. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Nos lo agradecerás algún día. La traición ardía con más fuerza porque venía de sus labios. Sofía me había tomado de la mano durante mis rupturas, había estado a mi lado en mi boda. Ahora estaba aquí, alineándose con mi hermana, repitiendo las palabras de mi madre como un coro ensayado. Dejé que el silencio se prolongara. Mi padre frunció el ceño, impaciente. No nos iremos hasta que aceptes. Firma los papeles, Mariana. La habitación se llenó de tensión, cada latido resonando en las paredes. Mi mano se apretó alrededor de la fotografía de Mateo. Mi instinto me gritaba que discutiera, que gritara, que les dijera la verdad, que Mateo me lo había dejado todo y que sus exigencias no valían nada. Pero recordé las palabras de Aguilar, el silencio es tu defensa. No discutas. Deja que la ley hable por ti. Así que respiré lenta y deliberadamente, y finalmente hablé. Si quieren hablar de activos, dije con voz firme, lo harán en la oficina del señor Aguilar, no aquí. Una ola de sorpresa los recorrió. La boca de mi madre se tensó. La sonrisa de Valeria flaqueó. Las fosas nasales de mi padre se dilataron. Los ojos de Sofía se desviaron, como si ni siquiera ella hubiera esperado que me mantuviera firme. Di un paso a un lado, sosteniendo la puerta abierta. Hasta entonces, añadí, esta conversación ha terminado. Durante un largo momento, nadie se movió. Luego, Valeria soltó una risa corta e irónica. Bien, dijo, pasando a mi lado con su perfume fuerte mientras salía por la puerta. Mi madre la siguió rígidamente, murmurando algo entre dientes. Mi padre me lanzó una última mirada, cargada de amenazas, antes de salir. Sofía fue la que más se demoró, con una expresión ilegible. Por un momento, pensé que se disculparía, pero en cambio, susurró, te arrepentirás de esto, antes de salir tras los demás. Cerré la puerta lentamente y el pestillo encajó en su lugar. Todo mi cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de adrenalina. Por primera vez desde el funeral, no había cedido, no había dado explicaciones, no había suplicado. Me había mantenido firme, y eso había sido suficiente. La casa volvió a quedar en silencio, pero la tensión aún vibraba en el aire. Miré la foto de Mateo, con su sonrisa constante encontrándose con la mía a través del vidrio. Hice lo que habrías querido, susurré. Mi voz era baja, pero se sentía más fuerte de lo que se había sentido en semanas.
Esa noche, la adrenalina del enfrentamiento todavía corría por mis venas como estática. No podía dormir, así que me senté de nuevo en el escritorio de Mateo, con la luz de la lámpara proyectando largas sombras sobre los papeles. Saqué la carpeta de documentos que Aguilar me había aconsejado organizar, estados de cuenta bancarios, registros de seguros, antiguos archivos de la hipoteca. Mis manos se movían mecánicamente, pero mi mente revivía la voz de Sofía, su advertencia: te arrepentirás de esto. Mientras clasificaba la pila, un sobre se deslizó, más grueso que los demás. Mi nombre estaba impreso en el frente con letras negritas, pero la dirección del remitente hizo que se me encogiera el estómago. Era del Banco de Arroyo Claro, fechado hace 3 años. Fruncí el ceño y lo abrí con cuidado. Adentro había un acuerdo de préstamo que nunca antes había visto. Al principio, pensé que era un error. Las páginas señalaban a mi padre, Roberto Vega, como el deudor principal, pero allí, junto a su firma, estaba la mía. O más bien, lo que parecía ser la mía. Me quedé mirando el trazo, con el pecho apretándose. Era mi nombre, mi letra, pero temblorosa, ligeramente desviada, como si hubiera sido calcada de otro documento. Sentí un frío glacial por todo el cuerpo. Mi padre había usado mi nombre como codeudora en un préstamo que yo ni siquiera sabía que existía. El monto era asombroso, casi $200,000, y la letra pequeña hacía que la traición fuera aún peor: si Roberto no pagaba, la deuda recaería legalmente sobre mí. Se me cortó la respiración, y la verdad me golpeó como agua helada. Si firmaba algo ahora, cualquier acuerdo de redistribución que mis padres me pusieran enfrente, podría activar cláusulas que me harían responsable de sus deudas. La trampa era más profunda de lo que había imaginado. No solo me habían abandonado en el funeral, habían construido esta trampa hace años, esperando el día en que pudieran apretarla. Me llevé las manos temblorosas a la boca. No era solo codicia. Era premeditación. No habían tropezado con la traición, la habían diseñado. La amargura en mi pecho amenazaba con quebrarme, pero me obligué a respirar. Tenía pruebas. Pruebas que podían desmoronar todo lo que creían controlar. Pasé a la última página donde estaba la firma. La fecha era clara, la tinta ligeramente corrida, como si se hubiera hecho con prisa. Recordé dónde había estado esa semana. Mateo había estado en el hospital para una cirugía menor, y yo había pasado cada hora a su lado. No había forma de que yo hubiera estado en un banco firmando papeles. Mi padre había falsificado mi firma. La rabia surgió, caliente y aguda. Todo el dolor, el abandono y la traición del funeral se fusionaron ahora con esta revelación. Mi propio padre me había convertido en garantía. Había apostado mi futuro como si fueran fichas de juego. Metí los documentos de nuevo en la carpeta, con la mandíbula firme. Esto ya no era solo sobre el patrimonio de Mateo. Era sobre años de manipulación que finalmente salían a la superficie. Pensaban que yo seguía siendo la fuerte, la hija que podía absorber los golpes y quedarse callada. Pero me habían subestimado. A la mañana siguiente, conduje directamente al banco, con la carpeta apretada contra el pecho. La gerente, una mujer de cabello gris y ojos severos, examinó los papeles con cuidado. Cuando comparó mi supuesta firma con mi identificación real, su expresión se ensombreció. «Esto es sumamente irregular», murmuró. «Si lo que dice es cierto, señora Castillo, esto podría constituir un fraude». Fotocopió los documentos, prometiendo una investigación interna. «No firme nada de lo que su familia le presente», advirtió con firmeza. «Si la presionan, diríjalos aquí o a su abogado». Sus palabras me dieron firmeza. Al salir del banco, el aire invernal me cortó las mejillas, pero me sentía más fuerte de lo que me había sentido en semanas. Ahora llevaba conmigo no solo dolor, sino evidencia, pruebas de su traición escritas en tinta. En casa, coloqué los documentos del préstamo fraudulento junto al testamento de Mateo y el anexo. Juntos, formaban una nueva clase de armadura. Habían pensado que yo estaba indefensa, que el dolor me debilitaría hasta hacerme ceder. Pero la previsión de Mateo y el descuido de mi padre me habían armado con lo único que no esperaban: pruebas innegables. Susurré a la casa silenciosa: a la ausencia de Mateo, pensaron que me enterrarían contigo, pero solo cavaron su propia tumba.
Los primeros susurros me llegaron un jueves por la mañana, traídos por la voz apagada de una vecina que me detuvo en el supermercado. Escuché que el florista le canceló a Valeria, murmuró, con los ojos brillando por el chisme. Algo sobre depósitos impagos. ¿Es verdad? Pasé de largo sin responder, pero mi pulso se aceleró. Esa noche, llegó otro mensaje a mi bandeja de entrada de una conocida de la iglesia: la cena de ensayo de tu hermana se está desmoronando. Los proveedores se están retirando. ¿Pasó algo con las finanzas de tus padres? Para el viernes, los rumores se habían extendido como pólvora por Arroyo Claro. El servicio de banquetes se retiró, afirmando que el pago inicial había rebotado. La banda anunció que tenían otra reserva doble. Incluso el salón de eventos exigió el pago total por adelantado tras enterarse de las cosas. La boda de ensueño de Valeria, la celebración que le había robado mi familia al funeral de Mateo, se estaba desmoronando antes de empezar. Una parte de mí sintió una sombría satisfacción. Era poético, casi bíblico, cosechar lo que habían sembrado. Pero otra parte, la que Mateo siempre había admirado, se sentía inquieta. Algo en todo esto era demasiado coordinado, demasiado repentino. Las familias caen en desgracia, sí, pero rara vez con tanta precisión. No fue hasta que Aguilar me llamó tarde esa noche que la verdad comenzó a revelarse. Mariana, dijo con tono cortante. Recibí un correo electrónico anónimo hoy. Estaba lleno de rumores sobre tu familia, denuncias de fraude, inestabilidad financiera y manipulación. Quien lo envió claramente quería dañar su reputación. ¿Has hablado con alguien sobre el préstamo falsificado? Se me heló la sangre. No, solo usted y la gerente del banco lo saben. Entonces alguien más está difundiendo esto, respondió Aguilar. Y no es al azar. Colgué, con el corazón acelerado. Si no era yo, entonces ¿quién? La respuesta llegó al día siguiente durante un encuentro inesperado. Había ido al pueblo a hacer unos recados cuando vi a Sofía saliendo de la panadería, con el teléfono pegado a la oreja. Se congeló al verme. Por un momento, la culpa cruzó su rostro antes de enmascararla con una sonrisa ensayada. Mariana, saludó, pero su voz era demasiado brillante, demasiado cuidadosa. La estudié, la forma en que sus dedos se apretaban alrededor del teléfono, la manera en que su mirada evitaba la mía. Surgió una sospecha. ¿Cómo está manejando Valeria los problemas del ensayo? Pregunté a la ligera. Su sonrisa flaqueó. Oh, ya sabes, estresante, pero las bodas siempre son caóticas. Algo en su tono la delató. Recordé los susurros que Aguilar había mencionado, la precisión del sabotaje, y entonces lo comprendí. Sofía, mi Sofía. Más tarde esa noche, incapaz de quitarme la sospecha, revisé los mensajes antiguos que ella me había enviado. Noté patrones que antes había ignorado, sus preguntas curiosas sobre el testamento de Mateo, sus indagaciones sobre si yo había descubierto algo inusual, sus sutiles sugerencias de que tal vez Valeria merecía un poco de ayuda para comenzar su nueva vida. La comprensión fue como una bofetada. No solo se había aliado con mi familia en el enfrentamiento, había estado trabajando detrás de escena para manipular la narrativa, para difundir rumores que me acorralaran hacia la sumisión. El retiro de los proveedores, los rumores de fraude. No era el destino, no era la justicia. Era Sofía moviendo los hilos. La traición retorcía el cuchillo más profundamente que cualquier cosa que mis padres o Valeria hubieran hecho. Ellos eran de mi sangre, y desde hacía tiempo sospechaba de su egoísmo. Pero Sofía había sido mi confidente, mi hermana elegida. Conocía mis temores más oscuros, mis vulnerabilidades, y había usado ese conocimiento como un arma contra mí. Imaginé el rostro de Mateo si lo hubiera sabido. Él también había confiado en ella alguna vez, se había reído con ella en cenas, la había llamado familia. Pensar que su amabilidad fuera usada como chantaje me daba náuseas. Para el domingo por la mañana, las grietas en los planes de boda de Valeria se habían convertido en abismos. Los invitados susurraban abiertamente sobre problemas financieros. Algunos incluso llamaban para preguntar si el evento seguía en pie. Mis padres se apresuraban a reparar el daño, pero cuanto más insistían en que todo estaba bien, menos les creía la gente.
Y a través de todo esto, la traición de Sofía latía en mi pecho como una herida que se negaba a cerrar. Me senté sola en el escritorio de Mateo, con su carta a mi lado, y susurré a la habitación vacía: piensan que pueden enterrarme con sus mentiras. Pero tuviste venir esto, ¿verdad, Mateo? Siempre los viste tal como eran. El giro se había revelado, no solo la traición familiar, sino la traición de la única persona en quien había decidido confiar. Y con esa revelación, el peso de la injusticia se volvió casi insoportable. Sin embargo, bajo el dolor, un destello de algo más fuerte comenzó a arder. Si Sofía pensaba que me había acorralado, había olvidado una cosa: el silencio no era rendición, era estrategia. Sabía que la sospecha no era suficiente. Aguilar me había advertido que la emoción sin pruebas era inútil, y casi podía escuchar la voz de Mateo repitiendo el mismo consejo. Si quería sobrevivir a esta tormenta, necesitaba pruebas. Pruebas innegables e inquebrantables. Así que esperé. Sofía me llamó tarde una noche, con la voz rebosante de una falsa simpatía. Mariana, sabes que todo esto podría ser más fácil si tan solo firmaras. La boda de Valeria no se estaría desmoronando. Tus padres no estarían bajo tanto estrés. Lo estás haciendo más difícil de lo que tiene que ser. Mi pecho se apretó, pero obligué a mi voz a mantenerse tranquila. Tal vez tengas razón, murmuré. ¿Por qué no vienes mañana? Hablaremos. Cuando llegó, su cabello estaba perfectamente peinado, con una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar. Se sentó frente a mí en la mesa, dando sorbos al té que le había servido. Mi teléfono yacía entre nosotras, con la pantalla oscura, pero grabando cada palabra. No lo entiendes, insistió Sofía, inclinándose más cerca. Tus padres se están ahogando. Valeria merece esta boda. Y si cedieras un poco, si tan solo cedieras las acciones o la casa, todos estarían bien. ¿Por qué aferrarse con tanta fuerza a algo que solo está lastimando a todos? La dejé hablar, dejando que vertiera sus argumentos cuidadosamente ensayados. No se daba cuenta de que cada palabra estaba siendo registrada. Cuando mencionó el retiro de los proveedores, la instigué suavemente. Es extraño lo rápido que se extendieron los rumores, ¿no crees? Los ojos de Sofía vacilaron, revelando su culpa. Luego, casi demasiado rápido, admitió. Yo solo di un pequeño empujón. La gente necesitaba ver a tu familia por lo que es. Si los amaras, cederías. Ahí estaba, la confesión, clara como el agua. Se me revolvió el estómago, pero sonreí levemente, asintiendo como si estuviera de acuerdo. Por dentro, sentí que la grabación se grababa como un arma en mi bolsillo. Después de que se fue, le envié inmediatamente el archivo a Aguilar. Su respuesta llegó a los pocos minutos: esto es exactamente lo que necesitábamos. No la confrontes todavía. Deja que se revele por completo. El siguiente giro llegó antes de lo esperado. 2 días después, mientras revisaba las redes sociales, me congelé. Allí estaba Sofía, con el brazo rodeando a un hombre que reconocí al instante, el hermano mayor de Santiago, Miguel. El pie de foto decía: las cenas familiares son las mejores cuando el amor está en el aire. Se me secó la garganta. Todo encajó en su lugar. Su traición no era solo por lealtad a Valeria. Se trataba de alinearse con la familia de Santiago, de vincularse permanentemente al futuro brillante que mis padres le habían prometido a Valeria. Si Valeria se casaba con dinero, Sofía también estaría allí, ligada por el romance al árbol familiar. Me quedé mirando la foto, la sonrisa en su rostro era una daga. No solo me había traicionado por mis padres, me había traicionado por sí misma, por sus propias ambiciones, su propia hambre de seguridad y estatus. El peso de aquello me aplastó. La traición familiar era una cosa, casi esperada tras años de favoritismo. Pero Sofía, la amiga que había estado conmigo durante los desamores universitarios, que había sostenido mi ramo en mi boda, que había llorado conmigo cuando Mateo estaba en el hospital. Ella había usado la intimidad misma como un arma, convirtiendo cada secreto que compartí en munición para su causa. Me desplomé en la silla de Mateo, con la habitación dando vueltas. La historia se había profundizado, no con una reconciliación, sino con otro giro del cuchillo,
traición, no solo por sangre, sino por la familia que yo misma había elegido. Durante mucho tiempo, no pude moverme. La carta de Mateo estaba en la caja fuerte cercana, recordándome su confianza, su previsión, y me di cuenta de que este momento, este corte más profundo, era exactamente para lo que él me había preparado. Cuando todos los pilares de mi vida se desmoronaban, cuando incluso los amigos se convertían en enemigos, él me había dejado una armadura que yo no había pedido, pero que necesitaba desesperadamente. Cerré los ojos y susurré al silencio: tenías razón otra vez, Mateo. La lealtad no es la sangre. La lealtad es una elección. La de ellos nunca fui yo. El dolor era insoportable, pero bajo él yacía una resolución fría y firme. No estallaría. No gritaría. Dejaría que el silencio hiciera lo que siempre hacía, amplificar su propia corrupción hasta que los consumiera. El aire dentro de la oficina de Aguilar se sentía más frío que el invierno exterior. La sala de conferencias estaba revestida con estantes de libros de derecho encuadernados en cuero, con los lomos rígidos de autoridad. La larga mesa de caoba brillaba bajo las luces, ya dispuesta con pulcras pilas de documentos. Me senté en un extremo, con el testamento de Mateo asegurado frente a mí y las manos firmemente entrelazadas en el regazo. La puerta se abrió y mi familia entró en fila, mi madre primero, con sus tacones resonando desafiantes contra el suelo, seguida por mi padre, con la mandíbula rígida y una presencia cargada de amenazas tácitas. Valeria entró detrás de ellos, con su anillo brillando y su sonrisa frágil por el encanto ensayado, y luego, como para retorcer aún más el cuchillo, Sofía se deslizó al final, evitando mi mirada pero sentándose al lado de Valeria como si perteneciera allí. Aguilar entró, tranquilo y deliberado, llevando una sola carpeta. La colocó sobre la mesa, la abrió lentamente y comenzó a hablar. Estamos aquí para tratar el patrimonio del difunto Mateo Castillo. Su testamento es claro, legalmente vinculante y está presentado ante el Tribunal de Sucesiones. Deja todos los bienes, la casa, las cuentas y las acciones de la empresa únicamente a su esposa, Mariana Castillo. Un silencio se asentó como el polvo. Los labios de mi madre se abrieron como para protestar, pero Aguilar levantó una mano. También hay un anexo. Mateo anticipó posibles disputas. En caso de una impugnación, una parte de los activos, específicamente las acciones de la empresa y los fondos líquidos, se transferirá a la Fundación del Hospicio de Arroyo Claro. Esta cláusula hace que cualquier impugnación no solo sea inútil, sino autodestructiva. El rostro de mi padre se ensombreció y su mano se cerró en un puño contra la mesa. Valeria se inclinó hacia adelante, con un tono meloso pero tembloroso. Eso no puede ser correcto. Seguramente él quería que yo tuviera algo. Las familias no se excluyen unas a otras así. La expresión de Aguilar no vaciló. De hecho, dejó una disposición, pero es condicional. La habitación se aquietó. Sentí el pulso en la garganta. Aguilar continuó, con voz firme. Mateo estableció un fondo de becas a nombre de Valeria. Es lo suficientemente sustancial como para asegurar su futuro y más. Sin embargo, solo se activará si esta familia firma un reconocimiento por escrito aceptando el testamento sin disputa. Además, la beca solo se liberará si la familia publica una declaración disculpándose por no asistir al funeral de Mateo. Ambas condiciones deben cumplirse. Las palabras cayeron como una piedra en agua estancada, extendiendo ondas por toda la habitación. El rostro de mi madre se blanqueó, y su compostura pintada se agrietó. Valeria ahogó un grito, llevándose la mano al pecho. Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano. Humillación. Eso es lo que es esto. Se está burlando de nosotros, incluso en la muerte. Dentro de mí, algo se estabilizó. La equidad de aquello era exquisita. La justicia se afilaba en un equilibrio perfecto. Mateo no solo los había castigado, les había ofrecido un camino a la redención, pero solo si reconocían su traición. Valeria se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos, brillando con lágrimas que yo no podía saber si eran genuinas o fingidas. Mariana, podrías anular esto, ¿verdad? No necesitas su disculpa. Por favor, no dejes que mi futuro dependa de esto. Por un momento, el peso de su mirada me presionó. Una vez, hace años,
tal vez habría cedido, pero ahora el recuerdo de los bancos vacíos regresó, y el silencio en la tumba de Mateo era más fuerte que sus súplicas. La mirada de Aguilar los recorrió a todos. Los términos no son negociables. Impugnen el testamento y la beca se disolverá en el fondo del hospicio. Rechacen la disculpa y se disolverá. Su elección es simple. La tensión en la habitación aumentó. Los dedos de mi madre se agitaron como si quisiera atacar. Mi padre murmuró algo sobre el honor familiar entre dientes. La mano de Sofía rozó el brazo de Valeria, un gesto silencioso de solidaridad. Yo no dije nada. Simplemente me senté en silencio, dejando que el peso de las palabras de Mateo hiciera lo que las mías no podían. Por primera vez desde su muerte, la balanza se inclinaba a mi favor. La ley, su previsión, habían trazado una línea que yo misma nunca habría podido expresar. Al ver sus rostros retorcerse de rabia, vergüenza e incredulidad, sentí un destello de algo que no había conocido en semanas: justicia. No era triunfo, no era alegría, pero era suficiente. El silencio tras las palabras de Aguilar fue pesado, pero no por mucho tiempo. El puño de mi padre volvió a golpear la mesa, esta vez con la fuerza suficiente para sacudir los vasos de agua. Su rostro estaba enrojecido y su voz estalló en un rugido. Esto es indignante. Mateo nunca fue leal a esta familia. No sabía nada de deber ni de legado. ¿Crees que nos doblegaremos ante sus exigencias? ¿Sabes lo que estaba planeando? Iba a vendernos, a entregar las acciones de su empresa a los competidores. La habitación se congeló. Se me dio un vuelco el corazón ante sus palabras. ¿Competidores? Mi padre se inclinó hacia adelante, con saliva en las comisuras de los labios. Lo discutió conmigo una vez, hace años. Dijo que estaba cansado de cargar con la empresa solo, cansado de luchar contra el mercado. Consideró vender acciones a una firma rival. Ese es el hombre al que estás protegiendo, Mariana. Un traidor a la posición de su propia familia. Su intento de justificación hizo que la bilis subiera a mi garganta. Por un momento, la duda me pinchó como una espina. ¿De verdad Mateo había pensado en entregar el trabajo de su vida a extraños? Entonces recordé el dispositivo USB que había descubierto en su caja fuerte, el que había etiquetado con su caligrafía cuidadosa. No había abierto su contenido por completo, guardándolo para el momento adecuado. Este era ese momento. Lentamente, metí la mano en mi bolso y saqué la pequeña unidad de memoria. Los ojos de mi familia siguieron el movimiento, con la confusión cruzando sus rostros. Aguilar arqueó una ceja, pero no dijo nada mientras yo deslizaba el dispositivo sobre la mesa hacia él. Verifíquelo, dije en voz baja. Aguilar insertó la unidad en su computadora portátil. La pantalla se iluminó con carpetas perfectamente organizadas, informes financieros, actas de reuniones de la Junta, correspondencia confidencial. Hizo clic en un archivo marcado como propuesta, plan de contingencia. La habitación se llenó con el crujido de papel y el zumbido silencioso de la computadora. La voz de Aguilar resonó mientras leía en voz alta. En caso de mi fallecimiento, bajo ninguna circunstancia se venderán acciones a competidores. Una cláusula de protección garantiza la retención bajo la autoridad de mi esposa o, en su defecto, bajo el fideicomiso del hospicio. Cualquier intento en sentido contrario constituirá una violación del deber fiduciario. Mi madre palideció. Los labios de Valeria se abrieron con incredulidad. El rostro de mi padre se congeló a mitad de su mueca de desprecio, y su argumento se desintegró en el silencio. Pero Aguilar no había terminado. Abrió otro archivo, correos electrónicos intercambiados entre Mateo y sus colegas. Una línea destacaba de manera cruda y condenatoria. Roberto se ha acercado a mí 2 veces, presionándome para que considere vender acciones a terceros. Me negué en cada ocasión. Estoy redactando protecciones para asegurar que no pueda anular mi decisión. La habitación crujió bajo el peso de esas palabras. Me recosté en la silla, con la voz firme, aunque mis manos temblaban debajo de la mesa. Él nunca traicionó a esta familia. Tú lo hiciste, papá. Intentaste vender lo que no era tuyo. Ahora te sientas aquí a acusarlo cuando las pruebas demuestran lo contrario. Por primera vez,
Mi padre se vio acorralado. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero no salieron palabras. Mi madre lo miró como si lo viera por primera vez, con el rostro blanqueado bajo la luz cenital. Valeria se removió incómoda, con su confianza desvaneciéndose. Incluso Sofía parecía desconcertada, con los dedos apretándose alrededor de su teléfono. La crueldad de todo esto me golpeó, la cruda verdad. Mi padre había estado dispuesto a arriesgar el trabajo de la vida de Mateo por su propio orgullo. Mi madre lo había defendido. Valeria los había alentado. Y Sofía se había unido a su coro. La traición no había sido un desliz de juicio, había sido una estrategia que llevaba años gestándose. Por un momento, la desesperación casi me aplastó. Esta era mi sangre. Esta era la familia cuya aprobación había buscado toda mi vida. Y ahora, despojados de todo por la previsión de Mateo, su codicia quedaba al desnudo bajo la luz. Pero entonces, como una marea que cambia, el alivio surgió. Porque la trampa se había cerrado, no alrededor de mí, sino de ellos. Aguilar se aclaró la garganta, con voz tan afilada como un martillo de juez. La evidencia es clara. Cualquier intento posterior de presionar a Mariana o interferir con estos activos los expondrá a repercusiones legales, incluyendo fraude y coacción. No están en posición de negociar. Están en posición de cumplir o enfrentar las consecuencias. Sostuve la mirada furiosa de mi padre con silencio. Por una vez, no me encogí bajo su autoridad. La ley era más fuerte que sus amenazas, la previsión de Mateo, más poderosa que sus puños. El ambiente cambió. Por primera vez, eran ellos los acorralados, atrapados por su propia crueldad y por la preparación de Mateo. Y aunque el dolor aún pesaba, sentí una oleada de triunfo, un resurgimiento frágil pero innegable por encima de las cenizas en las que habían intentado enterrarme. El día de la boda de Valeria llegó cubierto de nubes grises. El pueblo vibraba con rumores, pero los susurros ya no conllevaban admiración. En cambio, goteaban curiosidad, incluso lástima. Semanas de rumores habían dejado su marca. El florista nunca regresó. El banquete reemplazó el gran menú con simples bandejas de buffet. La banda canceló, obligando a Valeria a contratar a un solo violinista a último minuto. Lo que se había planeado como un evento brillante quedó despojado, frágil y poco impresionante. Peor aún, una declaración había aparecido en el periódico local 2 días antes, firmada por mis padres y la propia Valeria. Era corta, casi a regañadientes, pero innegable: lamentamos nuestra ausencia en el funeral de Mateo Castillo y reconocemos el dolor que causó. Pedimos disculpas públicamente a Mariana Castillo y a todos los que presenciaron nuestra falta. Las palabras se veían rígidas en la página, impresas en blanco y negro para que todo el pueblo las viera. Una disculpa pública, tal como Mateo lo había exigido. No asistí a la boda. La invitación nunca llegó. Pero incluso si hubiera llegado, no habría entrado en ese salón. No tenía deseos de ver a Valeria sonreír a través del disminuido espectáculo de una celebración, no deseaba estar en la sombra de personas que habían demostrado una y otra vez que su amor era condicional. En cambio, conduje al cementerio. La hierba estaba húmeda con el rocío de la mañana, y las lápidas brillaban como pizarra pulida por las lágrimas. Llevaba un ramo de lirios, frescos y blancos, para reemplazar los del funeral que ya se habían marchitado hacía mucho tiempo. Mis tacones se hundían en la tierra mientras me acercaba a la tumba de Mateo, la piedra sencilla grabada con su nombre, firme frente al mundo cambiante que la rodeaba. Me arrodillé, pasando mis dedos sobre las letras talladas. Se disculparon, susurré, aunque mi voz sonaba extraña en el espacio abierto. No porque lo sintieran, sino porque Mateo los obligó. Él siempre vio más allá que yo. Las notas débiles de un violín flotaron desde el otro lado del pueblo, traídas por el viento. Quizás era el músico solitario en la ceremonia de Valeria. La melodía era tenue, casi lúgubre, y se sentía apropiada. Cerré los ojos, dejando que el sonido se desvaneciera, y me concentré en el silencio de este lugar, el silencio que nos pertenecía solo a Mateo y a mí. Le conté todo, como si estuviera escuchando, como se había leído el testamento, como la beca dependía de su disculpa, como las mentiras de mi padre se habían desmoronado con el USB, como la voz de Aguilar me había protegido cuando la mía habría flaqueado.
Le conté cómo Sofía me había traicionado, cómo incluso la amistad se había roto bajo el peso de la ambición. Mis palabras brotaron como confesiones, pero en lugar de vergüenza, había fuerza al decirlas aquí, ante él, donde la verdad importaba más que la apariencia. Cuando coloqué los lirios en la base de la piedra, sentí que la tensión en mi pecho disminuía. Esta tumba no era un lugar de derrota. Era un lugar de claridad. Podían despojarnos de invitaciones, chismes y reputaciones, pero no podían tocar esto, el vínculo entre Mateo y mí, sellado en la confianza y el silencio. En algún lugar del pueblo, las copas chocaban, se intercambiaban votos, se tomaban fotografías. Pero aquí, solo el viento se movía, rozando los árboles como una mano suave sobre mi hombro. Y en esa quietud, me di cuenta de que no envidiaba a Valeria por su boda, sin importar qué tan grandiosa o disminuida fuera, porque su día siempre estaría bajo la sombra de la verdad de que su celebración había sido comprada con traición. Sus votos construidos sobre los escombros de un silencio forzado a imprimirse. Me levanté lentamente, sacudiendo el rocío de mi falda, con mis ojos fijos en la lápida. Tenías razón, Mateo, murmuré. El silencio puede ser una hoja afilada, y hoy cortó exactamente donde debía. El dolor en mi corazón no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era la herida abierta del abandono, se había convertido en algo más silencioso, más fuerte, una cicatriz con la que podía vivir, el tipo de marca que me recordaba que había sobrevivido. Al regresar al auto, las nubes arriba se abrieron apenas un poco, dejando caer un pálido rayo de sol sobre la hierba. Tocó los lirios, haciéndolos brillar como si el propio Mateo hubiera respondido, y me alejé, más firme de lo que había estado en semanas, dejando atrás no el dolor, sino la calma certeza de una fuerza recuperada. La semana posterior a la boda, Arroyo Claro volvió a su ritmo habitual, aunque los susurros aún flotaban en el aire como ceniza después de un incendio. La gente hablaba de la disculpa en el periódico, de la ceremonia simplificada y de lo rápido que la reputación de una familia podía desmoronarse. Mis padres se retiraron de la vida pública. Valeria evitaba los círculos sociales que alguna vez la adoraron, y Sofía se desvaneció en la órbita de la familia de Santiago, con su traición oculta tras sonrisas corteses. Yo, sin embargo, me encontré en la oficina de Aguilar una vez más. El fondo de becas que Mateo había creado seguía en su cuenta, esperando como un regalo sin abrir. Según los términos del anexo, solo se activaría si la familia firmaba el reconocimiento y la disculpa, condiciones que finalmente, aunque a regañadientes, habían cumplido. Los fondos estaban listos para ser liberados. Aguilar me miró desde su escritorio. Es tu elección, Mariana. Puedes dejar que se disuelva en la fundación del hospicio, o puedes autorizar la liberación. Sostuve la pluma que me ofrecía, con su peso balanceándose entre la justicia y la misericordia. Mi primer instinto fue dejar que se disolviera. ¿Por qué debería Valeria, que me había abandonado en mi momento más oscuro, beneficiarse de la generosidad de Mateo? ¿Por qué mis padres deberían ver financiado su futuro cuando habían intentado dejar el mío sin nada? Pero luego pensé en la caligrafía de Mateo en aquella carta, la misma donde explicaba la beca. Quería darle una oportunidad a Valeria, pero solo si ella y los demás demostraban que la merecían. Habían fallado en casi todos los sentidos, pero habían hecho la única cosa que él les exigió, se habían disculpado públicamente donde todo el pueblo pudiera verlo. No los absolvía, pero era más de lo que alguna vez esperé que dieran. Y tal vez la misericordia no se trataba de lo que merecían, se trataba de quien elegía ser yo ahora que Mateo no estaba. Firmé la autorización, pero no con mi propio nombre. En su lugar, escribí en el bloque de firma las iniciales MC y dejé que Aguilar lo presentara de ese modo. Cuando Valeria finalmente viera los documentos de liberación, creería que provenían del propio Mateo. Que piense que fue su mano la que guió su futuro, no la mía, que sienta gratitud hacia el hombre al que había faltado el respeto, en lugar de resentimiento hacia la hermana a la que había traicionado. El giro no era para ellos, era para mí. Era el acto final de silencio, la última hoja afilada vuelta misericordiosa. Esa noche conduje de regreso al cementerio con los papeles de confirmación guardados en mi bolso. Me senté en la hierba ante la tumba de Mateo y los coloqué allí, sujetos con una piedra lisa. Lo hice, susurré. No por ellos, sino por ti, por nosotros, porque no quiero vivir con la amargura tallada en mis huesos. Me pediste que viviera, no solo que luchara.
El viento movió los lirios, llevando su aroma suave hacia arriba. Por primera vez, sentí que el dolor del duelo se suavizaba en algo más apacible. Ya no quemaba, brillaba. Al otro lado del pueblo, es posible que Valeria nunca supiera toda la verdad. Mis padres tal vez nunca adivinen de quién fue la mano que permitió que la beca cobrara vida. Sofía quizás nunca se dé cuenta de que la traición no me había roto. Pero esa era la belleza de aquello, ellos no necesitaban saberlo. Yo lo sabía. Mateo lo sabía. Y eso era suficiente. Me quedé en la tumba hasta que el sol se ocultó, pintando el horizonte en tonos dorados y violetas. El mundo se sentía más silencioso, más firme, como si la tormenta finalmente hubiera pasado. Mi historia no había terminado en venganza, sino en elección, una elección que me devolvió el poder que habían intentado quitarme. Al levantarme para irme, toqué suavemente la parte superior de la piedra, susurrando un voto final. Llevaré tu silencio, Mateo, no como una herida, sino como un escudo. Y cuando la gente me recuerde, no recordará amargura, recordará fuerza. Me alejé, con el camino firme bajo mis pies y el aire de la tarde fresco contra mi piel. Por primera vez desde que vi los bancos vacíos, me sentí ligera. No porque el pasado se hubiera borrado, sino porque yo había elegido cómo terminaría. La línea en el gráfico de mi dolor, que alguna vez se había hundido en el valle más profundo, se había elevado hasta su punto más alto. Y en esa cima no estaba mi familia, ni siquiera Valeria, sino el recuerdo de Mateo, firme e inquebrantable, guiándome hacia el futuro.